en Alemania, para Gustavo que también se encuentra en Europa. Muchas gracias a todos por conectarse. Les doy un cordial saludo en nombre de ProColombia, nuestra gerencia de exportaciones de agroalimentos, y un agradecimiento a Sipo, quien ha sido durante muchos años aliado de ProColombia, apoyando siempre a las empresas en sus procesos de internacionalización. Ya hablamos en nuestra reunión preoperativa con las empresas sobre Sipo, el programa suizo de promoción de importaciones, pero pues ya les cedemos la palabra pues para que ustedes nos cuenten un poco más. Para nosotros como entidad de promoción es muy importante contar con su apoyo para que pues en conjunto podamos brindar información de valor agregado a estas 14 empresas que este año participarán con nosotros en Anuga para que puedan sacarle todo el provecho y tener una exitosa participación. Entonces, le cedo la palabra pues a Alejandro Villamizar y Amalia Vázquez, quienes son los representantes de SIPO en Colombia. Entonces, Alejandro, Amalia, adelante y gracias por el apoyo que nos están dando en esta preparación. Eliet, pues las gracias a ti, a ProColombia y a los empresarios, muy contentos de acompañarlos en esta feria tan importante de Anuga, porque combinamos como todo un ciclo que hemos hecho, como tú lo has dicho, desde los últimos 8 años hemos estado acompañando a ProColombia en ese propósito de acceder a mercados internacionales, particularmente en Suiza y en Europa. Y esta pues es nuestra última feria y qué bueno que sea Anuga ese escenario tan gigante para los alimentos y bebidas colombianas. SIPO, pues ya si lo han visto no quisiera repetir, pero es el programa de la cooperación suiza de promoción de exportaciones. Tenemos presencia en 12 países y Colombia pues será beneficiaria hasta este año porque abrimos oficina en Ucrania. Sin embargo, pues las BSOs pueden seguir en contacto con SIPO de manera indirecta y seguir aprovechando todas las metodologías, los materiales que en este caso y para este sector son bastante grandes y están a disposición de ustedes. Si quieren, dentro de la charla puedo ir compartiendo algunos de los materiales que tenemos y que los invitamos a consultar antes de estar en esta feria. Básicamente tenemos el curso, el Trade Promotion Academy, donde hay todo un módulo de participación efectiva en ferias con recursos muy importantes para pues prepararse muy bien para la asistencia a esta feria. En esta ocasión también hemos hecho una alianza con el IPD y con las BSOs de ProEcuador, ProPerú y la Cámara de Comercio de Lima. Y también tendremos una charla en el marco de la feria, los estaremos invitando, una charla muy puntual, sobre todo para los nuevos, de cómo aprovechar de manera muy práctica esta feria y una vez pues estando allá. Entonces creo que este año también hay recursos adicionales e importantes para tratar de sacar el mayor provecho de la feria y tratar de llegar con muchísimos negocios. Creo que la oferta es bastante diversificada, rica y de empresas bastante preparadas, lo que pues desde ya augura un éxito y estaremos ahí apoyando en lo que ustedes consideren necesario a ProColombia, su oficina en Europa, y por supuesto aquí también en Colombia con las herramientas que tenemos desde la cooperación para ayudar pues a cerrar esos negocios. Hoy nos acompaña Gustavo Ferro, que es un consultor que ha estado acompañándonos durante todos estos años, particularmente en los sectores de alimentos procesados y de ingredientes naturales, con muchísima experiencia, también trabajando desde esas otras agencias de promoción como el IPD, como el CBI también de Holanda, con metodologías y recursos muy valiosos. Luego mi invitación en esta oportunidad es a sacarle el mayor provecho a Gustavo y pues que tiene demasiada experiencia en estos espacios, muchos contactos también para poder aprovechar este recurso que hoy ofrece SIPO en alianza con ProColombia. Entonces, pues bienvenidos a este taller que será pues de lo más pragmático posible para aprovechar el tiempo al máximo, ese tiempo que los empresarios están destinando a este espacio y les deseo muchos éxitos en esta feria. Alejo, no sé si quieres complementar algo.
No, creo que es eso. Adicionaría solamente que Gustavo, pues como ustedes ya saben, aparte de este taller de preparación, pues nos va a estar acompañando in situ en la feria, específicamente el 5 y el 6 de octubre. Entonces, pues para que saquemos el mayor provecho un poco de toda esa sabiduría y de esta red de contactos que puede tener Gustavo y que será para beneficio de todos ustedes. Yo lo dejaría ahí y le daría la palabra a Gustavo para ya que empecemos en forma nuestro taller de preparación. Seguimos entonces porque hay mucho que cubrir durante este taller y les agradezco mucho a Alejandro, Amalia por la oportunidad una vez más de trabajar con Colombia. Y claro, ProColombia siempre pone el apoyo, súper apoyo, así conectándonos a las empresas y la confianza también de ese trabajo en conjunto. Entonces acá mis muchas gracias y a los empresarios, claro, reservando un poquito de tiempo para escuchar este taller y, claro, participar acá en las discusiones. Voy a compartir pantalla un segundo que estoy. Ni sé cuál es la edición de Anuga que estoy participando en términos de cuántas veces. Creo que ya sea quizás la como séptima vez que estoy en Anuga y porque es Anuga inicial, entonces tengo bastante experiencia en Anuga, pero también de cómo descubrir cómo solucionar algunos problemas en Anuga. Así que voy a intentar compartir con ustedes un poco de lo que he aprendido, no solamente en contenido, pero también de algunos trucos de cómo solucionar algunas cositas, porque es una feria bastante grande, es una feria súper interesante, la principal de alimentos y bebidas para, para Europa, quizás en el mundo también. Entonces acá estamos con una súper oportunidad de capitalizar con ese tipo de feria. Y bueno, la agenda es bastante sencilla en términos de tendremos un poquito de una parte dedicada, digamos así, a contarles un poco sobre Anuga. Es importante mirar, o sea, para los que ya han participado, para los que están participando por primera vez, las cifras y un poco este feeling, ¿no? Un poco de qué se trata la feria. Es importante mirar un poquito, entonces voy a reservar unos minutitos para contarles un poco sobre Anuga, sobre la feria, un poco los movimientos y las características principales de la feria. Y gran parte de este taller es sobre tendencias de mercado europeo, donde voy a intentar como traducir las tendencias en algunos tips, algunos consejos para ustedes de cómo optimizar este tipo de tendencia y cómo traducirlas en acciones específicas para ustedes. No sé si tendremos un coffee break, no sé si necesitamos, pero ustedes me digan si es demasiado o no. Así que podemos decidir juntos si necesitamos un coffee break. Y luego hablamos de unos tips más que tengo para ustedes en términos de cómo ubicar compradores, cómo identificar oportunidades y también cómo mirar los modelos de negocio para utilizar para ustedes mismos haciendo algunas decisiones durante la feria también. Quería quizás los que están participando por primera vez en Anuga, quizás levantar las manos o algún tipo de indicación, quizás levantar las manos para que yo pueda ver acá. ¿Cuántos de ustedes que están participando en esta taller están por primera vez? Tenemos una acá con Sara. Bueno, Vito Torres, que probablemente no es Vito. Ah, Victoria, ¿o no? Ah, Karen. Viviana Torres de Colagrícola. Ah, ok, ok. Ok, por lo menos 3 nuevos participantes. ¿Qué esperan ustedes? Viviana, por ejemplo, ¿qué esperas de la feria? Pues digamos, en nuestro caso, nosotros ya pues somos una empresa 100% exportadora Ok, y pues ya tenemos el mercado americano, canadiense, y digamos que hemos visto en este momento de nuestro crecimiento como un poco más difícil entrar a los mercados, ¿cierto? Entonces, pues ya, sabemos que Anuga, pues primero no solo tiene clientes potenciales alemanes,
sino de todo el mundo, Ya. que de pronto muchas veces pues a uno se le dificulta llegar a ellos, entonces que esperamos como ampliar un poco el espectro de lo que hay en el mercado, qué se espera y qué podemos como hacer y mejorar. Ujú. Súper, no, verdad, porque Anuga es internacional. Voy a mostrar las cifras en un minuto, pero interesante acá es ver cómo Alemania siempre sirve como plataforma. Produce mucho, tiene muchas importaciones, pero también tiene este rol de conectar a diferentes actores de mercado, incluso en otros países. Entonces, eso se ve por las cifras de Anuga también. Les voy a mostrar. Sara, ¿cuál sería tu expectativa para Anuga? Hola, buenos días para todos. Pues el sector piscícola es la primera vez que participa en Anuga. Nosotros tenemos un producto pues muy especial que es tanto en la presentación de fresco como congelado, que es tilapia, tanto filete como producto congelado. Entonces la expectativa de participar en esta feria es poder ver en todo el esquema de negociación que se tiene cómo un producto perecedero, pues como es el pescado, puede comenzar a tener un relacionamiento de exportación. Ya hemos tenido algunos acercamientos con el mercado. Tenemos expectativas, pues básicamente de conocer muy bien la dinámica. Hemos venido preparando las plantas en Colombia para que puedan acceder a la exportación y tener las validaciones de la Unión Europea con el HACCP, específicamente en todo lo que es el plan de residuos. Entonces, pues ahí hemos venido preparando ya ese tema. También tenemos admisibilidad, por ejemplo, con Inglaterra, logramos lograr esa admisibilidad por parte de las plantas. Entonces, consideramos que ya hay algunas herramientas desde lo que tiene que ver con admisibilidad y lo mismo con certificaciones que pide el mercado, que quisiéramos potencializar. Nosotros actualmente pues somos exportadores. El 96% de las exportaciones de Colombia llegan a Estados Unidos. Nosotros materializamos un 87%, entonces tenemos una gran experiencia en lo que es la exportación de producto fresco, pero pues obviamente estamos concentrados mucho en un mercado como es el americano y estamos comenzando con todo ese proceso de diversificación, y Europa nos parece un mercado atractivo por las condiciones del producto que tenemos. Súper. Y ahí interesante de Anuga es mirar un poco cómo está, cómo tener compartimentos, ¿no? Porque la feria es como dividida en diferentes partes de carnes, pescado, no sé qué, productos frescos, orgánicos. Ahí que vas a tener un buen, como una visión general buena, estando en el Claro. hall relacionado a pescado, productos así, como están las empresas que compran, pero las que venden también. Es interesante ver porque tienes una visión general súper completa, porque la verdad los principales de mercado estarán ahí. Entonces es una oportunidad única Buenísimo. también de observar este tipo de cosas. Claro que sí, muchas gracias. Súper, gracias. Karen, te dejo quizás darme tus expectativas también para la feria Sí, y luego seguimos. Dime. sí, hola, buenos días. Bueno, nosotros actualmente estamos iniciando con todo nuestro proceso de exportación, aunque ya hemos exportado anteriormente. Pues nuestras ventas mayoritariamente son nacionales, no tanto internacional. Queremos empezar a abrir y que el porcentaje de exportación sea mayor que la nacional. Entonces vamos precisamente a eso, a buscar de qué manera podemos abrir mercado internacional y también a revisar o mirar qué está pasando en el mercado europeo, tendencias, tecnologías nuevas, cosas por el estilo. Súper. Creo que la feria sea especialmente una feria interesante para todos los aspectos mencionados por ti. Así que les voy a dar algunos tips también de cómo hacer este tipo de exploración, pero primero quería presentarme a ustedes también. Creo que ya me presenté rápidamente a algunos de ustedes en el pasado, en el contacto directo que tuvimos, pero soy experto participo en alimentos procesados e ingredientes naturales. Acá está mi LinkedIn si ustedes quieren conectarse conmigo. Ya hace como 18 años que vengo trabajando en comercio internacional y desarrollo y Colombia fue mi primer proyecto internacional. Entonces ya vengo trabajando con Colombia hace mucho tiempo, incluso en diferentes proyectos en conjunto con ProColombia y con CIPO estuve haciendo muchas intervenciones con Amalia y con Alejandro en diferentes sectores de alimentos, cacao, café, cafés tostados y todo eso. Así que ya conozco un poco las características de las empresas y un poco la manera de trabajar, que me parece súper. Y específicamente en Anuga en sí, ya vengo apoyando
a diferentes pabellones, incluso en Cial hicimos un ejercicio, en Anuga anterior, 2023, también hicimos un ejercicio con ProColombia, algunas empresas, y otras ferias interesantes como Biofac y, bueno, otras ferias más regionales también. Y, bueno, vengo trabajando también en diferentes productos de inteligencia comercial y con otros proyectos en Colombia relacionados a ingredientes naturales. Ese es mi perfil para que ustedes sepan qué preguntarme, si tengo algún estudio relacionado a sus sectores, así que puedo compartir también durante sus días. Los objetivos del taller, y quería que ustedes participaran también en el momento que tengan alguna pregunta, que quieran como compartir su experiencia, por favor abran el micrófono y compartan, que no hay problema ningún. Quería optimizar su participación en la feria. Este es el objetivo principal, incluso es el título de esta presentación: cómo optimizar tu participación en la feria Anuga. Y claro, transferir un poco del conocimiento, no el conocimiento abstracto, sino que el conocimiento que tengo en términos de consejos, algunos tips de cómo manejar esta feria tan grande y tan importante. Y claro, crear esta idea de un equipo y identidad nacional del pabellón y fortalecer las relaciones entre nosotros, ProColombia, ustedes, así como un equipo solo, y mejorar los resultados de Anuga de manera impactante. O sea, contribuir un poquito para que ustedes hagan más contactos, para que tengan herramientas que tengan un impacto positivo en sus negocios. Entonces, esos son los objetivos principales. Claro, objetivos más directos, más indirectos, pero acá están. Y bueno, ¿qué esperar? Les pregunté a ustedes, a Viviana, a Sara y a Karen, qué esperar de Anuga. Les voy a compartir un poquito de las cifras de 2023, así que sabemos qué esperar para este año también, en términos del tamaño de la feria, el tipo de visitante, el tipo de expositor. Entonces, lo que siempre hago, y les puse el documento acá, en este enlace que está al final del slide, un poquito de qué pasó en la edición anterior, que podemos caracterizar esta edición también. Bueno, vemos que tenemos casi 8.000 expositores. Es un número enorme de expositores de 118 países. Lo interesante acá es que algunos expositores también son potenciales aliados para ustedes, aliados comerciales. Entonces, estamos hablando acá de 94% de expositores internacionales. Los 6%, claro, son los alemanes. Y acá, mirando las características de dónde son los expositores principales, tenemos un pabellón de Italia enorme en la feria. Tenemos China también con sus productos, España, Turquía, Grecia, Países Bajos, Polonia, Francia, Bélgica, Argentina fueron los principales en términos de número de expositores, pero ahí podemos encontrar de todo. Tenemos expositores de Arabia Saudita, tenemos expositores de diferentes partes de Asia. Claro, siempre teniendo en mente que hay ferias de alimentos y bebidas en otras regiones del mundo también. Entonces, Anuga, claro, vemos que el enfoque es de Europa, pero tenemos ahí algunos participantes de otras regiones. Y en términos de números de visitantes, tenemos quizás el tamaño de un pueblo de 140.000, una ciudad pequeña. Aquí dice 140, pero es 140.000 visitantes de 200 países, lo que es enorme también. Entonces, lo que podemos esperar es que muchos de los colaboradores, aliados interesantes que tenemos serán visitantes. Acá tenemos 80% de visitantes internacionales, siendo que la mitad son europeos y 20% alemanes. Claro, es una feria que está en Alemania, es más fácil para los alemanes viajar el mismo día, volver con el sistema de trenes, pero sí tenemos un enfoque importante en Europa en general, con Países Bajos, Italia, Reino Unido, España, Francia, Polonia y Bélgica como los principales países de origen de los visitantes, y en Asia tenemos Turquía, China, en las Américas tenemos Estados Unidos como el principal. Lo que me llama la atención es la superficie de la exposición, que son 300.000 metros cuadrados, que es enorme comparado a ferias más pequeñas. Creo que este año tenemos como 12 diferentes halls, si no estoy equivocado. En el próximo slide tengo la cifra. Y ahí tenemos diferentes niveles de cada hall. Entonces tenemos 12
12.1, 12.2, entonces tenemos diferentes niveles de los halls que les voy a mostrar. Y gran parte de los visitantes están conectados al comercio, a la alimentación out of home, importación, exportación y, claro, un poquito de la industria también tenemos representada en esta feria. Lo que siempre me llama la atención es un poco de qué podemos esperar en términos de las discusiones, un poco cuáles son las tendencias que están dominando la industria de alimentos y bebidas, de qué tipo de discusiones vamos a tener con compradores. Básicamente, en Anuga tenemos una página, toda edición, hay una página donde podemos ver cuáles son las tendencias principales que se esperan discutir en Anuga. Y eso se traduce muchas veces en los seminarios y en las conferencias que tenemos también. Entonces, ahí es importante mirar un poco, no solamente en términos de negocios, pero también mirando en el futuro para desarrollo de productos, para ideas de empaques y todo eso, mirar cuáles son las discusiones que hay en Anuga este año. Ahí tenemos el tema de sustitución de carnes, de productos cárnicos, el tema de clean label, el tema de snacking, el tema de sostenibilidad, claro, está siempre ahí dominando un poco las discusiones. Y como ustedes pueden ver acá, el tema de la certificación halal también está en discusión, el mercado premium gourmet y, claro, el tema de private label de maquila, que es un tema que viene dominando el mercado europeo, principalmente a nivel retail, que viene dominando las discusiones. Les voy a explicar un poco más sobre el tema de private label. Bueno, ¿qué esperar de Anuga? Muchas veces vamos a la feria esperando que todos los días tenemos 1 millón de visitantes viniendo al pabellón. Estamos observando que los pasillos algunas veces están más vacíos, pero el negocio es más al grano, es más profundo y las empresas se están preparando. Eso porque están cortando gastos. Muchas veces cortando gastos no están mandando tantas personas para hacer ese tipo de scoping, ¿no? De investigación de mercado, de compras. Entonces veo un poco este reflejo en términos de visitantes y la manera de hacer negocios, pero vemos que hay también más tiempo de hablar y crear relaciones más sólidas también. Entonces no se preocupen a veces el primer día que está un poco más vacío, porque quiere decir que quizás algunos compradores estén más enfocados y están más decididos, digamos así, en su manera de hacer negocios. Muchas empresas y compradores no exponen, pero sí pueden estar visitando. Entonces les voy a mostrar algunas herramientas que ustedes pueden utilizar para anticipar un poco, para poder como adelantar y poder identificar cuáles compradores estarían visitando, pero no están en la lista de expositores. Ahí les voy a compartir un poco de cómo hacerlo. ¿Alguna pregunta sobre Anuga, sobre las características de la feria? Solo para darles la oportunidad también de preguntar antes de seguir. ¿No? No sé, Amalia, Alejandro. Sí, Gustavo, Dime. yo tengo Bueno, una consulta. Qué pena, espera, prendo la cámara. Ujú. Uno como, o sea, ¿cómo hace uno como expositor para poder lograr identificar cuál de esas personas puede ser un potencial para mí y no quiero decir desgastarme, ya. pero como que no generar y dar mis energías a cosas que de pronto no sean muy buenas? ¿Me acuerdo cuál es su producto? Yo tengo tubérculos precocidos y congelados, los míos pues súper especializados porque son Ok. productos muy colombianos, muy étnicos, como la papa criolla, la croqueta de yuca. Sí. Sí, lo que siempre hago es intentar identificar los distribuidores en la feria. Los retailers no son expositores. Los minoristas no tienen su stand. Así que el punto de conexión principal son los distribuidores. Entonces, lo que hago siempre es, mi primer paso es siempre identificar cuáles son los distribuidores, con quién puedo aprender y cómo puedo investigar el mercado a través de sus ojos. Ahí les voy a compartir algunos que están. Yo tengo algunos nombres, pero quería compartirles también un truco de cómo identificar los distribuidores. Ya
Viviana, ya te adelanto, es un poco usar palabras en la lista de expositores, unas palabras clave, tipo import, tipo trade, trading, distribution. Esto ayuda un poco a empezar a identificar los distribuidores. Algunos distribuidores, dime. Ajá. No, o sea, lo que te entiendo es que más que los visitantes son los mismos expositores que están ahí los que pueden Hay llegar a este algunos. mismo mercado objetivo. Hay Ah, ok. algunos. Ajá. Y hay los distribuidores que quizás estén visitando. Entonces, en la parte que les voy a dar algunas herramientas para identificar compradores, yo tengo algunos nombres y algunos enlaces que puedes usar. Yo en el pasado lo que hice siempre fue como intentar adelantarme a quién puede estar en la feria como visitante. Entonces, un poquito de sus características. Si tienen la gama de productos que estoy ofreciendo o si no tienen la gama de productos, tienen características que yo puedo como complementar, tipo productos latinos, algo así, los distribuidores de productos, lo que llaman acá de étnicos, ¿no? Pero para nosotros Ujú. son productos normales. Así como. Sí, 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 te Eh, entiendo. Hay distribuidores que van a estar especializados en eso, hay distribuidores que están especializados en sectores gourmet, por ejemplo. Entonces es como segmentar un poco este tipo de distribuidor. Intentar como contactar los que están y los que espera que estén de esta lista. Entonces, hacer una mini lista de distribuidores que les voy a dar las herramientas, pero también de la lista de expositores, visitar a los que están en la feria y intentar como contactar a los que pueden estar visitando. Es un poco hacer este juego, este equilibrio entre ir por la feria y intentar como reach out, intentar como alcanzar a los que pueden estar visitando también. En eso les voy a compartir algunas herramientas, pero si tú me escribes, yo te puedo dar algunos nombres de distribuidores de productos latinos, que yo tengo así como... Excelente, pues está moviendo por muchas líneas. Lo bueno, felicito. ¿Ustedes cuántos son en este momento? Viviana, creo que está, no sé si estás escuchando o si estás congelada. ¿Aló? ¿Aló? Ah, ok, ahora descongeló. Ok. Viviana, yo voy a pasar mi email después en el chat y te doy una lista de distribuidores especializados en productos latinos, porque te puede ayudar como a ubicarse un poco. Y sería mejor de pronto como abordarlos antes, como mandarles un correo, decirles que yo Sí, también estoy exponiendo y que me pueden dar algún espacio, ¿sí? Ok. total. Perfecto, Gustavo, muchísimas gracias. Y un correo como personal, así como puedes ubicar la persona en LinkedIn, por ejemplo, a quien quieres como, con quien quieres hablar, a la atención de, to the attention of, y ahí puedes como describir algo de su gama. Me interesó su gama de productos, yo veo que nuestros productos pueden complementar de esta manera, algo personal y no solamente, estaré en Anuga y ven a visitarnos. Así como Ok, intentar navegar un poco sobre la gama de productos y a veces yo siempre, si tengo un elogio, por ejemplo, lo hago, ¿sabes? Algo así. ok, perfecto. O sea, tratar de hacerlo pues un poco personal Sí, también, ¿no? No tan ayuda, sí, corporativo. Ok, ayuda. Ujú. súper, gracias. Pero la lista te paso, porque yo tengo una lista de distribuidores de productos latinos que te puedo pasar. Pongo mi email en el chat. Listo, gracias. Súper. Oscar, Hola Gustavo, Amalia y a todas hola, las empresas, muy buenos ¿cómo estás? días. Buenos días. Gusto volverlo a ver, Gustavo. No, yo quería también, cuando preguntabas el objetivo y un poco de lo que las empresas buscan, no nos desliguemos también del objetivo país, ¿no? O sea, nosotros estamos representando a Colombia en la principal feria de alimentos en el mundo. ¿Qué queremos? Mostrarnos la diversidad, la calidad, encontrar oportunidades de negocio para vender más, para acercar la oferta de Colombia frente a compradores, distribuidores, importadores en esta feria que es la principal feria de alimentos en el mundo, más de 140.000 visitantes Ujú. de todo el mundo. Entonces ustedes son nuestros embajadores, los embajadores de Colombia y quiero que esto es importante que lo tengan súper presente porque es la forma también como nosotros vendemos, contamos el cuento. ¿M? Total. No nos ligamos solamente a una empresa, sino nos ligamos a un país, a una historia detrás de un producto. Y es un respaldo institucional. Cuando ustedes van a caminar por la feria, van a ver que ser expositor también está añadiendo un aspecto interesante para la empresa en términos de disminuir riesgo.
Porque si una empresa está en el pabellón nacional, quiere decir que, primero, la empresa existe, que es una empresa existente. Segundo, que la empresa pasó por un proceso de selección. Y otro que está, como hay este respaldo institucional de ProColombia y de otras instituciones que le están apoyando. Entonces, eso disminuye riesgo para un comprador. Entonces, no solamente es como representar, que es súper chévere, pero también la representación nacional, la representación institucional les ayuda a disminuir riesgo en la charla con compradores. Entonces, es siempre importante decir, si ustedes están caminando por la feria, visitando a otros expositores, mencionar que son expositores también en el pabellón nacional. Primer tip acá. Oscar, gracias. Bueno, la feria en Colonia está ubicada más o menos cerca del centro con su propia parada de tren y de tranvía también. Está ahí donde está el pin que les estoy mostrando. Claro, ni todos vamos a quedar en Colonia porque los hoteles son imposibles y muy caros. Yo, por ejemplo, voy a quedarme en Bonn. Entonces, todos los días viajando ahí a la feria, pero sí, para ustedes que están cerca de Colonia o están en Colonia, es bastante fácil llegar. No es como en París, por ejemplo, que lleva como una hora. Es más fácil llegar en Anuga porque hay muchos medios de transporte que llegan en la feria. Los horarios de apertura van para los expositores de las 9 a las 7, entonces bastante largo ahí. Para los visitantes, de las 10 a las 6 de la tarde. Nuestro stand está en el Hall 3.1. Disculpen, en el Hall 3.1, stand de 31. Y ese es el mapita de la feria. Como pueden ver ustedes, el Hall 3 está muy cerca de la llegada de trenes. Este DB, este S, son las diferentes empresas de trenes en Alemania. Entonces, estamos en la entrada principal, que es muy chévere, porque es fácil llegar y como pueden ver ustedes, es pasaje también para los que están visitando la feria. Entonces, estamos bien ubicados en términos de la feria, en términos del hall donde estamos, en el hall 3. Y acá, bueno, yo tengo un mapita del hall. Estamos acá, en el hall 3, stand 031. Bueno, en el día ustedes van a ver, es fácil llegar, mucho más fácil que en otros halls. Bueno, ¿alguna pregunta sobre Anuga? Si no, yo sigo para las tendencias. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Bueno, ya les di un poco. Dime, María Fernanda. Hola Gustavo, muchas gracias. Hola. Yo te quería preguntar, ¿qué tipo de publicidad puede ser como enganche con los posibles, digamos, con las posibles personas con las que uno puede abrir pues nuevos negocios? El tipo de publicidad, la primera cosa que me viene en mente es publicidad a través de la firma de los emails que vas a tener. O sea, puedes poner en la firma de los emails poner como ¿cómo se llama eso? Un banner que vas a estar en Anuga y creo que puedes bajar del sitio web de Anuga este banner, si no estoy equivocado. Si no, puedes crear con el logo de Anuga, crear un banner cuando vas a mandar comunicación sobre estar en Anuga. El otro por las medias sociales, tipo en LinkedIn, si tú tienes LinkedIn, puedes como anunciar que vas a estar, siempre con la mencionando Anuga, porque vas a ir a la página principal de Anuga. Si mencionas Anuga 2025, no sé exactamente cómo está el nombre, tú te ubicas en la página principal de Anuga si mencionas el nombre de la feria. Entonces, anunciando que vas a estar con los productos y todo eso. Son dos maneras interesantes de hacer marketing de tu presencia. Perfecto, te agradezco mucho. ¿Vale?
Gustavo, y tomando el tema Dime. nuevamente del marketing, en temas de qué marketing o cosas de marketing llevar a la feria para que sean un gancho y que no sean un Ya. desperdicio, ¿qué recomiendas? Yo siempre estoy recomendando llevar un QR code que puedas como servir para que la gente tenga más información sobre el producto, sobre la empresa. Es una manera de conectar también. Claro, siempre hay la opción de los brochures, que todavía queda interesante, pero para la gente que no quiere colectar como brochures, siempre da la opción digital. Incluso hoy en día lo que hago es siempre llevar mi tarjeta de presentación en QR code también. Hay diferentes apps que puedes usar, como Blink, por ejemplo, Blink. A ver si les puedo mostrar. Eh, no sé si va a estar en base. ¿Pueden ver? Este, Blink. Ups. Eso es interesante, porque hay mucha gente que colecta las tarjetas de presentación, pero las pierden y no sé qué es manera de quedarse más. Eh, Brochures, no sé si muestras, no sé en el caso de ustedes, si Pues es congelado, como que cómo se la llevan. entonces no. Especificaciones de producto, así como las fichas técnicas, algo así, interesante. Quizás ni para todos, así, porque es más, es algo más profundo para quien ya esté interesado. Eh, el tema logístico también tener bastante claro cómo ustedes, cuáles son las posibilidades de transporte, logística, cuáles son las facilidades que tienen ustedes. Tener las opciones ya un poco en mente, así como de transporte. ¿Qué más? Llevar siempre, lo que siempre recomiendo es llevar una hoja, les voy a mostrar acá, incluso ustedes van a tener esta presentación para fijar un poco la charla, para tomar apuntes y cómo priorizar. No es un tema de marketing, sino que un tema interno, ¿no? De uso interno. Les voy a compartir un poco cómo usamos en SIPO en nuestras organizaciones, cómo usamos eso. No sé si ProColombia, no sé si Eliet, ustedes tienen un formato específico de hoja de contactos, algo así. No, no, ¿No? Ok, Gustavo, no tenemos planteado, pero podríamos revisarlo igual con Ana ok. María de cara a la feria. Creo que para Cial tuvimos, Ok, súper. Lo reviso les puedo entonces compartir, con Ana. Ah, bueno, sí, les puedo compartir. Amalia, creo que tuvimos, ¿no? Una hoja una ficha de contactos para Cial. Sí, es una libreta Sí, que hace sí. ProColombia, donde se pueden pegar las tarjetas de los clientes y las principales recomendaciones o lo que quedó de cada contacto. Tipo Ah, como mandar el que entregan en la muestras. macrorueda, ¿cierto? Como el que como Sí, entregan las sí, en la de la señora, Sí, más mano o rueda. menos. Sí, Sí. sí, exacto, Ah, ok, sí, exacto, sí. los súper, formatos gracias. de Y, retroalimentación. y Mm, Gustavo, otra cosa, un cliente mío que pues ha participado varias veces en Anuga me decía que era súper importante y vital tener una cosa que se llama como el retrieval QR, una cosa que es como que tú le lees a la gente el QR y te va Ah, sí, generando. sí. En Sí, es el, eh, importante en el, tenerlo. ba- en el badge de Ujú. la gente vas a tener como un QR code también que puedes colectar Sí. contactos. Bajen la app de Anuga, porque muchas veces funciona por la app para colectar contactos. Yo tengo que mirar la app de este año cómo está, pero puedes ubicar como los participantes, puedes mandar mensajes, puedes como tener el mapa de la feria, tener la app y bajar igual la información de los badges. Pero digamos, eso es aparte, ¿no? Es un costo adicional que uno cancela, ¿cierto? No, no, no. Si estás en la feria, si tienes el app y los QR codes de los badges, vas a como escanear Ok. y puedes colectar información de la persona, el email y quiénes son en la empresa. Ok. Ahí Eh, puedes crear una mini base de datos. ok, yo traté de entrar a la app, pero me dice que necesito un ticket y ahí me queda y no me permite entrar. En la Ah, página sí puedo, pero en la app no he podido. No sé. ah, Hola ah, Viviana, dime. sí, según lo que, y ahí también Gustavo, les cuento, yo también traté de explorar la aplicación y estaba ya terminando de confirmar las entradas
para las empresas y yo se las voy a enviar a sus emails entre hoy y mañana para que ustedes con ese código puedan entrar, hacer el login ahí en la aplicación de Anuga y puedan ya acceder como a todas estas herramientas para poder explorar y utilizar la aplicación. Entonces, ahí también importante esa información para que ustedes la tengan en cuenta y estén presentes con sus correos. Les pedimos con Eliet el nombre de las personas, dos por empresa, para que logremos identificarlos y poder enviarles esos códigos. Ya. Listo, muchas Acá yo gracias. estoy explorando. Yo igual recibí el código ayer, entonces no pude explorar todavía, pero voy a estar con ustedes, entonces ahí si tienen alguna pregunta, si yo puedo ayudarles a ubicar, por ejemplo, potenciales, podemos discutir. Voy a explorar también para ver cómo funciona este año. A veces cambio algunas cosas, pero el tema de los badges es interesante porque puedes como hacer el scan. ¿Ah? ¿Qué más? Bueno, ¿alguna otra cosa práctica? ¿No? Si Gustavo, en hay, el chat dime. puse todas las herramientas que tiene Anuga para marketing. Lo he Súper, dejado ahí en gracias, el Amalia. chat. Con gusto. Muchas gracias. Amalia, ¿has visto si tiene el banner que pueden bajar para hacer la parte de marketing en los Sí, emails? sí tienen. Súper, gracias. Bueno, hablamos un poco de las tendencias porque son los temas que no solamente son interesantes de aprender, sino que muchos compradores van a hablar sobre estos temas. Entonces les voy a intentar darles un poco de las coordenadas de cómo no perderse, ¿no? En las tendencias de mercado, pero también de darles un poco maneras de comunicar este mensaje para el mercado, porque muchas veces las terminologías, la propuesta de valor están muy conectadas a las tendencias que están dominando el mercado europeo, alemán, europeo en general. Y claro, darles unas ideas también de desarrollo de productos y líneas de productos que están en tendencia. Y ahí es interesante que ustedes puedan como identificarse, ¿no? En las tendencias. Una tendencia que está en crecimiento, que es algo que está dominando el mercado en serio, específicamente en algunos mercados específicos acá en Europa, es el tema de private label, de empresas ubicadas o en Europa o fuera de Europa, haciendo maquila para supermercados, pero también a veces para tiendas más pequeñas, como las tiendas minoristas orgánicas y a minoristas especializados en productos gourmet. Muchas marcas, como las marcas que tengo acá, tipo Fairtrade Original, producen sus productos en países emergentes, por ejemplo, países en vías de desarrollo, y ahí tiene su concepto de producir los productos 100% fuera de Europa y traer los productos bajo su marca para los supermercados. Y claro, tenemos los supermercados como tal. Por ejemplo, Waitrose en Reino Unido tiene una gama de productos muy grande. Y Coop en Suiza son algunos de los minoristas que trabajan con este tema de private label, de maquila. Y vemos que geográficamente tenemos un mercado bastante fragmentado en Europa, donde private label es más importante, es una parte más importante del mercado que en otros. Por ejemplo, en Suiza tenemos gran parte del mercado es de private label porque tenemos dos minoristas principales. Y ahí tenemos Reino Unido, tenemos España también con un mercado de private label bastante importante. Y eso es bastante determinado por aspectos culturales y la cultura de consumo también. Hoy en día, con la crisis económica y todo eso, la gente está migrando un poco para private label comparado a marcas, porque es más económico, incluso a veces bastante más económico que marcas. Hay manera de mirar. Yo tengo un ejemplo acá en la página corporativa de los minoristas. Muchas veces vas a encontrar su lista de proveedores de private label. ¿Quién produce, por ejemplo, eh, eh, no sé, las jugos y otros productos para minoristas? Entonces, algunos de ellos ya están abriendo sus cadenas y mostrando quién produce eso para ellos. Y eso está muy relacionado también a la transparencia en los mercados.
más y más vemos que minoristas están como siendo más transparentes en su comunicación e incluso dando información al consumidor. Claro que el tema de private label toca en muchos aspectos estratégicos, el tema de marca y marketing, muchos de ustedes van a ver que quieren mantener su marca, no están dispuestos a trabajar bajo private label, pero claro, puede ser interesante porque muchas veces entrar con marca es súper difícil en el mercado europeo, entonces es una concesión. Muchas veces hablamos de una inversión inicial bastante alta para entrar en private label, pero quizás el producto se va a mover más fácil porque es bajo la marca del minorista. Pero hay una cuestión jurídica acá también, que estando bajo private label, estamos hablando que el supermercado es el responsable, o la marca, o quien sea, el cliente es el responsable también por los jurídicamente sobre el producto. Entonces vemos que los estándares de inocuidad alimentaria, por ejemplo, son más estrictos y muchas veces súper estrictos que eh, exigen esta inversión inicial. Pero claro, puede ser que esta inversión se va a pagar por tener este movimiento de productos en el mercado. Y en general, la responsabilidad jurídica cuando tenemos marca propia está bajo la responsabilidad del fabricante. Entonces, hay una diferencia de responsabilidades también. Pero es un tema estratégico, es un tema que, claro, depende mucho de cada empresa, depende del tipo de producto también. Si hay movimiento en mercado en marcas blancas también, y depende mucho de qué quieren hacer ustedes en el mercado. Muchas veces van a vender bajo marca propia en Estados Unidos, pero para Europa quizás el punto de entrada sea bajo marca blanca, private label. Entonces ahí viene un poco de la discusión con los compradores y las posibilidades también, y cálculo de márgenes, ¿no? Que es bastante importante. Y claro, el tema de e-commerce es interesante, está creciendo bastante, pero en algunos mercados fue más importante durante COVID, donde surgieron muchos supermercados que funcionan solo en línea, por app y todo eso, pero sí, este tipo de minorista digital, digamos así, también hace sus compras, también tienen, ustedes van a ver, la Bellevue en Francia, Buy Me en Irlanda, Picnic en los Países Bajos, también hace sus compras, también funcionan en... tener relaciones con proveedores, entonces bastante interesante observar acá e intentar entrar en contacto también con minoristas digitales, ¿no? Bueno, ambos la tendencia de private label y de e-commerce van a exigir consideraciones estratégicas de la parte de ustedes, las ventajas, desventajas y claro, con private label específicamente algunas consideraciones estratégicas relacionadas a reconocimiento de marca, retorno de la inversión y claro, la reputación de largo plazo. Y claro, algunos aspectos cruciales son la inocuidad alimentaria, la capacidad de suministro, porque muchos minoristas van a ser demasiado grandes para trabajar con cantidades que tengan ustedes. El flujo de caja para hacer ese tipo de inversión y, claro, la consistencia de los suministros en términos de volumen y calidad, pero también la capacidad, por ejemplo, de trabajar con un distribuidor. Si hay una agilidad en la distribución que esté de acuerdo a los requisitos del comprador. Y lo que siempre hago cuando estoy hablando de private label es intentar entender un poco el perfil minorista de un mercado. Entonces, cuáles son los minoristas principales, cómo trabajan. Yo siempre entro en la página corporativa de los minoristas para entender un poco sus requisitos. Y claro, el tema certificación para los productos específicos que tenemos. Muchos productos de origen animal, por ejemplo, van a tener certificaciones específicas y los cafés, los chocolates ahí hay algunos requisitos que son fijos por comprador, por tipo de minorista. Entonces ahí tenemos un aspecto interesante de private label. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿O alguna discusión sobre private label? Creo que es algo que está en la mente de todos ustedes porque es algo que existe en Colombia también. Otra cosa, claro, inocuidad alimentaria. Vemos más y más que muchos minoristas les van a exigir no solamente un básico de HACCP, pero
quizás algún requisito, alguna certificación de inocuidad un poco más avanzada, como IFS, FCC 22000, BRCGS, y eso vemos que está en la cultura europea, ¿no? De protección de consumidores. Los requisitos de inocuidad alimentaria son, bueno, ya mencioné bastante estrictos en Europa, y dependiendo del producto, tenemos ahí algunos requisitos que van a ser más importantes o menos. Y en temas de contaminantes, ahí tenemos diferentes tipos de contaminantes de diferentes orígenes, como las micotoxinas, las toxinas vegetales que son intrínsecas del producto, metales pesados, plaguicidas y materia extraña. O sea, hay diferentes tipos de requisitos para contaminantes acá. Les puse la página principal de inocuidad alimentaria para Europa para investigar este tipo de cosas. En Suiza va a ser la misma cosa, o sea, y Reino Unido están básicamente armonizados en eso. El tema de fraude y adulteración, transparencia en la cadena bastante importante. El tema de novel food, de no tener alimentos que no estén autorizados en el mercado, ingredientes no autorizados. El tema de aditivos, de solventes de extracción, aromas, son todos temas que tienen que estar autorizados. Los aditivos principalmente están siendo muy controlados, ¿no? Los números E que tenemos acá en Europa, que son ingredientes que son aditivos para colores y bueno. El tema de trazabilidad y inocuidad, el tema de envasado y de etiquetado, más y más importante por el tema de reciclaje y temas asociados. Y claro, las declaraciones de salud y nutrición. Solo las declaraciones que están autorizadas por la legislación pueden ser hechas en etiquetado y materiales de marketing. Por ejemplo, no podemos decir que un alimento cura una enfermedad, porque no es verdad, porque no está evidenciado por estudios científicos. No sé si ustedes pueden mirar acá. Acá yo puse algunos ejemplos de no conformidades de productos colombianos en Europa. ¿Qué podemos ver acá? Algunos ejemplos. ¿Qué ven ustedes que podemos aprender un poco de cuáles son algunos problemas de no conformidad de Colombia, de productos colombianos en el mercado europeo? Bueno, tenemos bastante España acá, pero esa es una coincidencia, ¿no? ¿Cuáles son los temas que podemos identificar acá, de los que mencioné anteriormente? Amalia, tenemos un famoso acá para los chocolates. Sí, Cadmio. la presencia de Sí. cadmio. Cadmio, por supuesto. Metales pesados tenemos acá. Tenemos el tema de pesticidas para los cafés en verde. El tema de cadmio entró bastante acá. Vemos que es un tema interesante. Y el tema de aditivos no autorizados o aditivos, bueno. Y el tema de novel food. Hay un jugo viniendo de Colombia que usa un ingrediente rubus glaucus, no me acuerdo qué es, que no está autorizado en el mercado. Entonces podemos aprender mucho de eso, porque podemos seleccionar en esta página, que es una página de alerta para diferentes compradores, no importa dónde estén ubicados en Europa, van a tener acceso a este tipo de información, de qué tipo de no conformidad es común para nuestro producto. Esto es súper interesante porque nos lleva a aprender un poco cuáles son los temas principales que van a estar preocupados los compradores. Para productos de pescado, por ejemplo, para productos, los tubérculos, el tema de la cera en algunos tubérculos, disculpen. Tubérculos es un problema que entró en algunas no conformidades de Costa Rica, por ejemplo. Entonces, ahí es mirar un poco para nuestro producto específico cuáles son las no conformidades principales y aprender un poco de cómo evitar y cómo tener este tipo de conversación con el comprador. El punto está claro. Gustavo, perdona, una pregunta. El níquel, es que nos dicen que ahora sí, como fue el cadmio, ahora se viene el Sí. tema del níquel. Sí, y también es sobre el producto terminado. Entonces, como pueden ver ustedes, el tema de cadmio entra
en chocolate, en cacao en polvo, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces ahí tenemos un problema también importante para controlar el tema de níquel, que creo que entra este año. Buenas noticias, ¿no? Para buenas noticias. El tema de inocuidad alimentaria es una cuestión de gestión de riesgos para el comprador, pero también para ustedes. Entonces, vemos que más y más las certificaciones de inocuidad están muy conectadas con las estrategias de gestión de riesgo. Y muchas veces no vamos a tener una certificación que exige el comprador, pero lo importante es tener los procesos de inocuidad alimentaria, los puntos de control, el tema de gestión de riesgo en general, los flujos de producción, tenerlos bien documentados, porque muchas veces puede ser un potencial punto de partida para tener una conversación, mismo sin tener la certificación que exige un comprador y de establecer un trayecto con este comprador de cómo ustedes van a llegar a tener la certificación necesaria para entrar en el mercado. Muchas veces pasa eso, pero importante tener acá es el proceso de producción, los puntos de control y los sistemas preventivos y remediativos, es una palabra, establecidos. De remediación, no sé si es una palabra, pero me entiende. ¿Alguna pregunta sobre el tema de inocuidad? Cuéntenme. Bueno, pasamos para el tema de alimentos saludables también. No tengo que decir que es un tema que crece en el mercado, no solamente por evitar ingredientes no autorizados, ingredientes no saludables, pero también el tema de tener menos ingredientes con menos aditivos, por ejemplo. Es un tema bastante importante. Y lo interesante acá es que muchas veces un producto saludable está asociado a alimentos locales, alimentos que sean de Europa y todo eso. Eso es una fuerza contra la cual tenemos que luchar, la verdad, porque muchas veces un comprador va a preferir un producto producido localmente. Y el tema de alimentos saludables también está bastante conectado a los Nutri-Scores. Es eso que ustedes pueden ver acá en la izquierda, acá abajo es un tema de informar al consumidor si el producto es saludable en A, B, C, D, E, basado en un algoritmo, que se hace un cálculo basado en el ingrediente, modo de producción y todo eso. Entonces, bueno, eso está bastante asociado a la conciencia del consumidor, pero también en cómo comunica un minorista o un fabricante sobre el estatus de salud de su producto a un consumidor. Y la manera de preparación, los métodos de preparación, los ingredientes utilizados son bastante importantes acá. Y eso está respaldado de diferentes maneras por la normativa europea. Vemos que, claro, el crecimiento de las dietas basadas en plantas, por ejemplo, de origen vegetal, están creciendo en Europa bastante. Tenemos cifras acá de 2020, porque no hay cifras muy actuales, pero les puedo jurar, les puedo prometer que están mucho más altas ahora por evidencias de observación de los supermercados. Y podemos ver que categorías fuertes en eso están como las leches vegetales, quesos, yogures, alternativas a la carne, mariscos, helados, platos preparados, son categorías bastante fuertes para dietas basadas en plantas. Y importante acá que no solamente está relacionada a la salud, pero también está relacionada al tema de emisiones de carbono, por ejemplo. Entonces, hay una concientización de los consumidores, pero también el tema de desarrollo de productos está súper fuerte en Europa con relación a alternativas para los consumidores. Y eso, como les mencioné, está muy conectado a estrategias más amplias de la salud del consumidor, pero también de la responsabilidad social, ambiental de los fabricantes de productos alimenticios. Y acá vemos que, por ejemplo, hay un código de conducta que afecta no solamente a las empresas, pero las asociaciones sombrilla en Europa, que es un compromiso que 65 empresas y asociaciones han
firmado, la verdad, para tener estrategias más amplias de productos saludables en Europa. Y eso afecta mucho el desarrollo de productos. Entonces vamos a ver en la parte de startups, por ejemplo, mismo empresas ya más consolidadas, hay líneas de productos más saludables y sustitución de ingredientes no saludables, por ejemplo, azúcares y sodio y todo eso. Eso viene mucho de la legislación, no solamente por iniciativa propia de las empresas, pero también de estrategias más amplias. Eso es un ejemplo de los compromisos de UNESDA, que es la Asociación de Refrescos en Europa, y podemos ver que hay diferentes temas acá, por ejemplo, la disminución de azúcares en los refrescos, pero también el tema de embalaje de empaques reciclables. Entonces, podemos ver esta asociación entre diferentes aspectos de sostenibilidad, que viene a partir de la salud humana, pero también el tema de impacto ambiental y responsabilidad social. Esos son compromisos que hacen las asociaciones y eso, claro, afecta a las empresas que son parte de las asociaciones europeas. Entonces, afecta a la industria como tal. Importante acá siempre tener transparencia en la comunicación de sus alimentos, de sus productos, tener las especificaciones bien hechas y, claro, identificar diferentes actores de mercado que les puedan como posibilitar quizás una entrada para sus productos en cooperación, y no solamente empresas consolidadas, pero también la gente que está innovando, la gente que está buscando como colaboraciones en el mercado. Eso ustedes van a ver en la parte de startups en Anuga, pero también quizás algunos visitantes les van a cuestionar sobre algunos aspectos de los alimentos, pero lo importante acá es tener como conciencia de esta tendencia y poder hablar sobre el tema. Y caminar en la feria y utilizar redes sociales y ver qué está pasando en innovación, porque no podemos parar en el tiempo, porque ambos consumidores y la normativa europea están presionando a las empresas a innovar. Lo mismo con sostenibilidad. Vemos, por ejemplo, productos que son saludables en teoría, pero que están como con su embalaje en plástico. Consumidores están cuestionando ese tipo de cosas. Entonces podemos ver este tipo de concientización de los consumidores, a los cuales los supermercados están bastante conectados. O sea, los supermercados tienen sus propios programas de sostenibilidad que están respondiendo a este tipo de concientización y preocupación también de sus consumidores. En general, las estrategias de los minoristas van alrededor impacto ambiental, impacto social y, claro, el tema de gobernanza, el tema de humano también. Y interesante es observar que en la página corporativa de los supermercados podemos ver cuáles son sus requisitos, por ejemplo, de comprar productos. Entonces podemos ver, por ejemplo, que algunos productos de alto riesgo tienen que tener una certificación específica y así por delante. Y el tema de economía circular, ustedes van a ver que está creciendo mucho. Y economía circular nada más es optimizar los subproductos de la cadena de alimentos. O sea, si estamos produciendo jugos, ¿qué estamos haciendo con la cáscara, las semillas y todo eso de la fruta? Y interesante para ustedes todos es cómo justificar a veces y explicar esta utilización de los productos que son rechazo. ¿Qué hacen ustedes? Y eso está también conectado con la normativa europea, porque hay una estrategia toda en Europa conectada a la economía circular. Entonces, eso viene un poco de respuesta a ese tipo de normativa también. Algo que me llama la atención en el mercado también es agregación de valor en origen. Ustedes van a ver, especialmente con productos como chocolate, cafés y todo eso, hay empresas, hay iniciativas específicas que trabajan con la idea de más allá del comercio justo, que están realmente trabajando con países emergentes y con proveedores de esos países para agregar valor. Entonces, son iniciativas interesantes de conectarse. Tenemos Tintap, por ejemplo, que está trabajando con los derivados de cacao y cafés. Tenemos otras empresas que trabajan con productos saludables, de snacks saludables. Son opciones interesantes de hablar sobre el tema de agregación de valor en origen.
Yo puse dos ejemplos acá, o tres ejemplos. Una empresa de chocolates en África, Fera Frick, que ya está en las góndolas en Europa, las principales en Alemania. Gepa, que hace productos con valor agregado en origen, que es su misión. Y ya les mencioné anteriormente, Fair Trading Original, que trabaja con esos diferentes productos en origen también. Es un tema a discutir, es un tema bastante conectado a la cooperación también. Es por eso que nos llama bastante la atención, quizás como cooperación suiza también, de apoyar este tipo de iniciativa y este tipo de conexión. Igual con la inocuidad alimentaria es identificar la certificación y otros requisitos que tienen sus compradores e intentar también documentar procesos e iniciativas que ya tenemos. No tenemos certificación, pero sí tenemos iniciativas que están conectadas al medio ambiente, a la página, al a aspectos sociales y gobernanza, transparencia, trazabilidad. Entonces, es comercializar y mostrar sus propias actividades, políticas e iniciativas hacia la sostenibilidad. Y claro, hacer un ejercicio de benchmarking en la feria para productos parecidos. ¿Cuáles son las iniciativas? ¿Cómo están tratando diferentes riesgos mis competidores o el mercado como tal? Bueno, ¿alguna pregunta sobre tendencias? ¿O ya hablé demasiado? ¿O algún comentario, algo, Amalia? Sí, gracias, Gustavo. Sí tenía una pregunta sobre tendencias y era el tema de si hay algunas charlas o algo, será la primera feria a la que vayamos después de todo este tema del Día de la Liberación y del 2 de abril y de todo este tema de la guerra tarifaria de Estados Unidos. Entonces, quería saber si habrá algunas charlas sobre eso para estar también muy al día, porque afecta particularmente a Colombia. Ajá. Y ahora hemos pensado mucho como en algunas estrategias que pueden haber, también teniendo en cuenta que a Suiza le pusieron un 39% Ya. de arancel y esta locura, quizás a veces se podrían hacer alianzas con empresas y Colombia hacer como triangular las exportaciones hacia Estados Unidos, o con todo este tema ahora también que nos van a quitar desde el 29 de agosto toda la regla de minimis a todos los países en general. Entonces, si hay alguna de charla sobre esto, eso era un punto. Lo segundo, decirles que como es nuestra última feria, estaremos Alejandro y yo. Si alguna empresa quisiera ir a alguna charla en específico y no puede asistir porque solo van dos y obviamente pues hay una prioridad en el tema comercial, nosotros podríamos ir, y lo que hemos pensado con Alejandro es ir como a las charlas de interés y preparar un resumen con las principales conclusiones de cada una de esas charlas para compartir con los empresarios. Y ya el tercer comentario es sobre el tema de UDR. Si tú nos has dicho siempre que las ferias son un gran espacio también para ver los otros cómo lo están haciendo, y ya como se acerca tanto ese plazo, y también para mostrar un poco a Europa y a los operadores cómo Colombia está avanzando en estos temas. Si hubiera como, no sé, si se pudiera hacer algún espacio, particularmente en café, hay muchísimos avances con la federación, con el SICA, con todo este tema, se ha avanzado muchísimo. Entonces, si se pudiera compartir, o si todos pudiéramos compartir, si estar alertas si nos hacen ese tipo de preguntas, poder mostrar cómo Colombia está avanzando en este tema y cómo se está haciendo como un país referente en la región en el cumplimiento de este reglamento. Y es lo que había mencionado Oscar, ¿no? De tener ese tipo de mensaje como país también, no solamente como empresa, pero mostrar, porque parte de UIDR está relacionado a transparencia y acceso a la información a nivel país. O sea, es un país que nos trae transparencia, es un país que tiene buena documentación. Eso entra también en las consideraciones del riesgo del país. Entonces ahí tenemos una oportunidad de mostrar que hay mucho hecho en temas de UIDR. Pero yo, ¿cómo se dice? Hablaría de manera más amplia el tema de sostenibilidad, de transparencia, de la manera que se trabaja Colombia, el tema de gobernanza, súper importante porque sí está relacionado a UIDR y temas más amplios. No solamente no deforestación, pero el tema de derechos humanos, el tema de todo. Súper, súper interesante. En UIDR estamos viendo, ¿no, Amalia? Si vamos a tratar el tema en la conferencia, pero el tema de las tarifas yo no vi en la conferencia, pero les voy a hacer una lista de las conferencias, voy a dar una mirada, pero yo creo que sea algo interesante para hablar si vamos a visitar otros pabellones, otros stands,
es algo interesante de preguntar, porque no sé si la triangulación está autorizada, por ejemplo, porque el tema de origen todavía queda. Sí, Entonces, pero es que el TLC de Colombia con Estados Unidos es bastante amplio y ya. pues obviamente tendríamos que tener todo ese asesoramiento legal, pero si hay una parte de transformación, tiene que haber una parte de Ah, transformación que entendí. creo que Ajá. es 35%, pero te da regla de origen. Ah, ya. Entonces habría que pensarlo muy bien, pero puede ser una oportunidad de negocio interesante, porque en lugar de entrar con un 40, aquí pasando por acá podrían entrar con un 10, Ya. queda conocimiento en Colombia, también son más baratos los costos de energía, mano de obra, o sea, hay que desarrollar la idea, pero puede Total. haber un modelo de negocio El tueste de interesante. café, por ejemplo, más... sí, total. Yo veo O cacao, por ejemplo, ¿no? derivados, Que aquí se haga la transformación y ya, hay transferencia de conocimiento, por ejemplo, en el caso de Suiza, que lo hemos trabajado tanto, ya. es como una oportunidad que puede surgir. Total. Y el tema de maquila también, el tema de maquila en general, la maquila de snacks saludables, maquila de otras cosas. En Europa el tema es que este tipo de productos se hace mucho maquila en Europa Oriental, ¿no? Que hay maquiladores ya especializados en este tipo de producto. Pero es de cuestionar y de intentar mapear un poco el mercado. Les voy a mostrar un poco cómo... eh, voy a mostrar algunos ejemplos de marcas que hacen su maquila en otros países solo para ilustrar, pero es interesante preguntar siempre, ¿tú produces tus productos en propia planta o las hace por maquila? Es una pregunta así como crucial para hacer para una empresa que tiene productos terminados, porque muchos no van a tener capacidad de producción, es solo la marca. Entonces, de otra manera trabajan. Gracias, Gustavo. Preguntas cruciales que están en mis tips también. Creo que tengo alguna cosita basada en eso. Pero interesante acá, Amalia, quizás esté relacionado a que estamos discutiendo acá, el tema de traer información y traer un poco el mapeo de qué tenemos que preguntar y qué tenemos que mostrar. En términos de la cadena de valor básica, ¿estamos trabajando con ingredientes, producto terminado o es un ingrediente? Eso va a determinar a quiénes vamos a hablar. Oportunidades y amenazas de mercado. El tema de, bueno, no puse el tema de tarifas acá, pero es una que tiene que entrar. Pero el tema de competidores. Un mercado saturado, por ejemplo. El mercado alemán es totalmente saturado para algunos productos. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? El tema logística, el tema inocuidad alimentaria y sostenibilidad de manera amplia. La propuesta de valor. Siempre cuestionarse no solamente sobre la función de su producto en el mercado, pero el beneficio que va a traer para un comprador. Siempre enfocarse en el beneficio, no solamente, es un producto que trae, no sé, es una barra de cereales para uso no sé, así como algo básico, ¿no? No, no, es una barra de cereales de Clean Label que trae ingredientes ricos en omega 3, y que ayuda en antioxidantes y todo eso. O sea, de enfocarse en beneficios, no solamente en la función del producto. Y claro, siempre tener en mente cuál es la sensación de su producto y a dónde pertenece. Eso es siempre interesante, de cuestionarse si estamos teniendo un upgrade, una mejora o un downgrade de posicionamiento, si vamos a trabajar de ciertas maneras. Como he dicho, Private Label no es para todos. Para algunos puede ser un upgrade, para algunos puede ser un downgrade. Entonces, siempre cuestionar las estrategias en términos de si estamos trabajando la gama de productos de manera correcta o no. Y para encontrar oportunidades en mercados específicos, yo siempre uso el tema de jackpot, de intentar como cruzar informaciones sobre un mercado. Por ejemplo, si tengo un producto, por ejemplo, snacks saludables con certificación orgánica, yo puedo investigar diferentes aspectos de un mercado para saber si tengo mi jackpot, mi combinación de elementos que me van a traer oportunidades. Por ejemplo, si el mercado tiene un alto consumo per cápita de productos orgánicos como en Suiza, en Suecia y todo eso, una industria bien desarrollada para snacks saludables donde puedo encajarme, un crecimiento de productos de origen vegetal y, claro, importaciones importantes de frutos deshidratados, por ejemplo, que son utilizados para snacks saludables, por ejemplo. Esos son elementos que nos pueden traer una perspectiva,
una antelación de las perspectivas de mercado y es una manera no solamente factual, pero es una manera aspiracional de hablar sobre oportunidades de mercado. Bueno, cuando hablamos con compradores, es importante cuestionarse acá. ¿Cuáles son las actividades de este comprador? ¿Son distribuidores? ¿Compran el producto? ¿Son agentes solamente que no compran el producto, pero que exigen un margen de ventas? ¿Cuáles son sus requisitos de volumen y calidad? ¿A qué segmentos pertenecen? Un segmento de calidad, de alta calidad, productos certificados, orgánicos. ¿Cuál es el mercado objetivo? ¿Cuáles son los clientes principales de este comprador? Y su enfoque geográfico. Muchas veces vamos a hablar con compradores que están especializados en mercado asiático, por ejemplo, o en el mercado en comprar productos mediterráneos. Entonces, eso ya nos da una idea si nuestro producto se encaja en los mercados o no. Y eso es un punto que estaba hablando, ¿quién mencionó? Viviana, ¿no? Que estamos hablando de productos, por ejemplo, los latinos, es de hacer ese tipo de cuestionamiento. Son compradores que se interesan, que ya tienen conocimiento de este tipo de producto en su gama. Son cosas que están relacionadas a segmentos de mercado también, donde vamos a tener los discounters, las grandes superficies de distribución, pero con productos de calidad como inferior. Los minoristas, el tipo de cadena que está más especializado en productos de más alta gama, de más alta calidad, como Ecoplaza en los Países Bajos, que está especializado en productos orgánicos. Waitrose, que es un supermercado en Reino Unido que está más especializado en productos de más alta calidad. Globos en Suiza, que son productos de más alta gama, productos especiales. Harrods en Reino Unido, ¿dónde nos encajamos como empresa? Eso es súper importante investigar, porque nos da una idea de con quiénes vamos a trabajar. Y cuando yo intento hacer esta lectura de mercado, yo miro el perfil y la estructura de mercado. Por ejemplo, si es un mercado consolidado, integrado verticalmente, cuántos pasos hay entre la empresa y el consumidor, cómo se distribuyen los productos, pero también intento entender el comprador, la empresa con quienes estoy hablando. Hay diferentes departamentos de compras para categorías específicas. ¿Quién toma las decisiones en esta empresa? ¿Es una empresa grande, pequeña? Entonces, mapear un mercado es mapearlo de manera horizontal, pero también intentando entender cómo funcionan las empresas que constituyen este mercado. Y acá les doy una idea de la distribución de alimentos terminados, ¿no? De un exportador colombiano, por ejemplo. ¿Cuáles son las opciones de trabajar? Tenemos opción número 1, que son los distribuidores que son importadores también. Entonces, están especializados en productos importados que vienen de otros países fuera de Europa y que mantienen los productos en almacenes locales y gestionan el inventario. O sea, hacen esa distribución a diferentes cadenas minoristas, muchas veces a Horeca, a hoteles, restaurantes, cafés o tiendas especializadas. Acá yo tengo 3 ejemplos de distribuidores que son expositores también en Anuga. Y podemos ver que son distribuidores de características completamente diferentes, mercados completamente diferentes. Rila, por ejemplo, es un distribuidor en Alemania que está especializado en productos más innovadores, de alta gama, los snacks saludables y todo eso. Tenemos Hirschen Schröff, que es de los Países Bajos, que están especializados en productos orientales, por ejemplo, y tema Fine Foods en productos de Medio Oriente, por ejemplo. Entonces, eso es importante porque nos da una idea de cómo leer ya de antemano de qué se trata la gama de productos y cómo funciona este tipo de distribuidor. Esos son ejemplos de Anuga, entonces ustedes van a poder investigar eso. Y claro, trabajar directamente con minoristas, muchas veces todavía necesitaremos un distribuidor, porque no suele como trabajar con plazos largos de pago, comisiones por publicación, por venta, participación en promociones, descuentos, contribuciones de marketing. Trabajar con minoristas ni siempre es fácil y nos exige bastante esfuerzo en el cumplimiento normativo, logística, documentación, y para eso muchas veces todavía vamos a depender de un distribuidor importador o un distribuidor en el mercado que gestione el inventario. Opción número 3 es, claro, trabajar con maquila para marcas.
Y acá yo puse igual algunas empresas, dos empresas que estarán en Anuga, que tienen su stand, y una empresa que no estará. Pero la idea acá es ser una empresa colombiana que produzca alimentos bajo la marca de otra empresa. Y claro, la receta, el empaque, la marca los define el comprador, pero el exportador colombiano en este caso aportaría la capacidad de producción, conocimiento técnico y cumplimiento normativo. Entonces, es otra manera de trabajar y más común también con productos de marcas blancas, productos especializados tipo snacks, jugos, vegetales enlatados, frutas procesadas. Y acá el caso de Govinda, por ejemplo, yo descubrí en una de mis visitas en Biofag, en la feria Biofag, que produce muchos de sus productos bajo su marca en los países de los Balcanes, por ejemplo. Entonces ahí tenemos, y eso yo descubrí durante la feria, o sea, preguntando. Eh, bueno, podemos utilizar 5 minutos, 5 a 10 minutitos más del espacio, que yo veo que en 5 minutos estaremos... Ah, no, disculpen, tenemos 35 minutos más, disculpen. Está correcto, ¿no? Tenemos 35 más. Sí, así así es, es. Gustavo, hasta las 10:30. Disculpen, yo ya estaba acá. Eh, yo estoy un poco rápido porque pensé, ok, entonces tenemos más tiempo. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Les da alguna idea, algo que no habían escuchado antes o en términos estratégicos les llama alguna cosa como su participación para Nuga? Denme alguna idea de cómo eso les despierta algo. ¿O no tiene nada que ver? Por ejemplo. María Fernanda. Sí, Gustavo, pues por lo menos nosotros acá vamos a hacer el trabajo previo de investigar, pues como todo lo que tú has mencionado y pues en la página de Anuga, tanto pues como de los expositores, de los Ya, ahí sectores lo pongo acá entonces. y todo esto, como para tener de una vez ahí como ese mapeo y a poderles hacer llegar también como el comunicado con, pues, bajo la estrategia de marketing de que pues nosotros vamos a estar como expositores y pues mandando pues como todo ese mensaje. Entonces, sí, por lo menos todo lo que nos han sido entregado también ha sido muy valioso y pues nada, esperamos poder aplicar varias cositas. Espero que complemente un poco, que aún ustedes tengan alguna idea, porque me parece que ustedes ya se han preparado bastante para eso. Eh, María Fernanda, como yo utilizo la lista de expositores, lo que hago siempre es como intentar categorizar un poco. Si yo tengo café, claro, pongo café, pero intento hacer por país. Por ejemplo, mi país objetivo, yo intento como segmentar un poco para poder entender si es un tostador, si es un importador, cómo funciona. Y eso yo hago por país, la verdad, me hace más fácil hacer eso. Eh, Cuando estoy buscando distribuidores, por ejemplo, como ya mencioné a Viviana, muchas veces que hago es usar como palabras clave, tipo trade, import, distribution, para intentar ubicar. Y a partir de eso, muchas veces voy a Google para encontrar listas y para encontrar posibilidades. Les voy a pasar un ejemplo acá de distribuidores. ¿Cómo lo haces, María Fernanda, para hacer ese tipo de búsqueda en la lista de expositores? Pues en estos momentos nosotros vamos a ser parte como de esta primera feria, ¿cierto? Pues para Ya. nosotros es primera vez. Entonces, entonces conjunto con una de mis compañeras, vamos a estar pues haciendo como todos los filtros que tú nos estás mostrando y con ayuda también pues de inteligencia artificial, optimizando pues como todas las herramientas que puedan servir para poder sacar como toda la información que sea de valor para nosotros. Pero cómo encuentras compradores específicamente usando ese tipo de herramienta? Porque no es fácil. Es una herramienta
que cubre casi 8.000 expositores. Sí, total, por ahí vi que son como 7.900, casi Ajá, 8.000, pero pues nada, pues por lo menos con otra de las ferias, pues de nivel internacional, lo que hicimos fue repartirnos alfabéticamente, ¿cierto? En esta parte que sí nos deja segmentar más, entonces vamos a mirar lo que es por tendencias, lo que es ya, por producto. Pues ahí también nos muestra el sector, entonces ya. eso Ups. también es súper valioso. Sí, la búsqueda por producto es bastante específica. Cuando haces como por producto, encuentras como bastante específico, pero muchas veces el nombre de un expositor no nos va a mostrar de qué se trata. Entonces ahí está un poco la dificultad. Eh, Les voy a dar algunas opciones, porque yo sé que la lista de expositores es bastante complicada. María Fernanda, espero que les ayude también aún. Ustedes pueden usar este tipo de herramienta, porque claro que yo sé que muchas veces no podemos encontrar todo de la lista de expositores. Entonces yo uso algunas bases de datos y algunos trucos acá para encontrar otros compradores. Hay bases de datos, por ejemplo, de distribuidores, importadores. Entonces, yo recolecté algunos acá a nivel Europa, Alemania, Reino Unido. Les estoy pasando en esta presentación, pero hay muchos más. O sea, y ni todos van a estar exponiendo en Anuga. Entonces, les pido para mirar ese tipo de directorio y quizás contactarlos de antemano, porque muchas veces sí van a estar visitando. Düsseldorf, por ejemplo, este que ustedes tienen acá, Transfood Grosshandel, bueno, están especializados en alimentos indios, asiáticos, africanos, no sé qué, pero mi punto es que geográficamente estamos cerca de Colonia. Entonces, lo que ustedes van a ver es que muchos de los distribuidores quizás pasen un día en la feria buscando, mirando. Entonces, por eso es importante contactar de antemano, porque muchas veces solo van a estar un día, entonces es importante como intentar fijar este tipo de cita con ellos. Y acá, bueno, a través de ese tipo de base de datos, ustedes pueden hacer un mapeo de acuerdo a su perfil de producto, ¿no? Entonces, es una lista que yo encontré hace un tiempo, pero hay otras bases de datos también. No sé, María Fernanda, si ustedes han utilizado ese tipo de listas afuera también de la lista de expositores de Anuga. Yo creería que sí, pero pues como estamos en todo el proceso, entonces igual todo es muy valioso. Muchas Dale, gracias. una idea. Otras son las plataformas de noticias en el sector de alimentos. Yo tengo el ejemplo de New Food Magazine y Food Navigator, no sé qué. A veces hay algunas empresas interesantes que se pueden encontrar acá. Y base de datos, especialmente para los productos de certificación orgánica, o a veces hay productos convencionales también, este tipo de base de datos como organicbio.com, donde podemos filtrar por ingredientes específicos o productos específicos como café, como chocolate, como snacks y todo eso. Gluten free, no sé qué, no sé qué. Son bases de datos interesantes también que ya están categorizadas por grupos de productos. Y claro, las asociaciones sectoriales también. Eh, yo no tengo acá alguna asociación en la industria, en el mercado de pescado, pero yo podría buscar, porque seguro que hay. Y lo interesante acá es que bajo cada asociación sectorial tenemos una lista de miembros. Entonces son compradores en potencial. Y ahí va mucho del tipo de segmento que estamos buscando y productos, segmentos y productos, grupos de productos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, European Catering Distributors, por ejemplo, que es la asociación sombrilla para los distribuidores especializados en catering, en la distribución para restaurantes, hoteles y todo eso. Y tenemos, bueno, el tema de frescos, el tema de frutas y verduras procesadas. Entonces ahí, de acuerdo a su segmento, su producto, hay cómo buscar este tipo de asociación. Y claro, las certificadoras también son bases de datos interesantes para buscar.
Por ejemplo, EcoCert tiene su lista de su directorio de clientes, donde podemos buscar diferentes categorías de productos y diferentes empresas que trabajan en una categoría de productos. Y acá les dejo también este recurso. Y muchas veces vamos a encontrar también compradores interesantes o empresas interesantes por certificadores de inocuidad alimentaria. Acá tenemos las diferentes categorías donde están organizadas las empresas certificadas con FSC 22000. Y ahí hay como filtrar también. Hay como filtrar por categoría y encontrar fabricantes o empresas de distribución que tengan esta certificación y que estén en nuestra categoría de productos. Y claro, otras ferias de alimentos y bebidas, muchas veces una empresa no va a ser expositora en Anuga, pero sí fue en Cial, por ejemplo, o en Specialty and Fine Food Fair en Reino Unido, o en PLMA, o en Natural Products Expo en los Estados Unidos. Entonces, siempre interesante mirar, por ejemplo, en tu caso, María Fernanda, si hay empresas que podrían ser compradores para ustedes que no están, no son expositores en Anuga, pero sí fueron en Cial, por ejemplo. Esa es la lista de 2024 de Cial. Y como sabemos, Cial es una feria hermana de Anuga. Entonces, hay como explorar un poco los compradores que quizás van a las diferentes ferias y que estén como presentes en Anuga, en Cial, pero no estarán en Anuga o sí estarán. Es una manera de cruzar información también. Y podemos ver más o menos el mismo número de expositores en Cial, que pasa de los 7000 también. La lista de compradores para PLMA, para el tema de private label, de marcas blancas, no es pública, pero sí una vez yo encontré una lista de 2018, una lista de minoristas que ustedes pueden bajar de este link. Creo que todavía está activo, si no, yo les paso otro link para encontrar. Eso ustedes van a encontrar una lista de minoristas en Europa. Y claro, los minoristas también van a estar visitando la Feria Anuga. Entonces es importante, si ustedes tienen algún mercado objetivo específico, es interesante mirar acá porque van a encontrar minoristas en diferentes países, incluso países que a veces no conocemos mucho, como Islandia y, no sé, Liechtenstein o qué sea. Eh, Bueno, les cuento también cómo encontrar el comprador específico. Muchas veces vamos a hablar de minoristas, de empresas en general, pero es importante saber que vamos a hablar con una persona. Entonces, dale una cara a esta persona, un puesto de trabajo, una personalidad. Y muchas veces ustedes pueden encontrar este tipo de información en herramientas como LinkedIn, en otras herramientas, pero es importante categorizar a quienes estamos buscando. Entonces, términos como sourcing, manager, procurement, buyer, category manager, son términos importantes para lograr encontrar ese tipo de actor, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hago es poner en LinkedIn. Si yo sé que quiero trabajar con un minorista específico, si quiero hablar con una empresa específica, yo pongo el nombre de la empresa y buyer, procurement o algo así. O voy a la página de la empresa y busco en People las personas que trabajan en la empresa y busco más o menos cuál sería la persona con quien quiero hablar. Pero ¿cómo encontrar el contacto de la persona? ¿Alguna idea? Ahora es una pregunta de, de TI. ¿Cómo hacen ustedes para encontrar la persona o el contacto de la persona específica? ¿Cómo hacen ustedes? Hola, Javier, Gustavo, ¿cómo estás? ¿cómo está? Generalmente, bien, gracias. Generalmente en LinkedIn
cuando estoy buscando un cargo, una persona, una compañía, lo que busco principalmente es el nombre de la compañía y dentro del Ya. perfil de la compañía está una parte que es personas, están las publicaciones, las personas, los empleos, etcétera, etcétera. Busco por personas y en las personas hay un filtro en donde yo puedo ver efectivamente por cargo o pues, por lo que necesite, por ubicación, por cargo, Ya. la persona y ahí verifico. Entonces, como te digo, entro al perfil de la empresa, ahí está, inicio acerca de publicaciones, empleos y personas. En personas, en el filtro de personas ingreso y ahí me muestran los miembros asociados a esa empresa, dónde viven, dónde estudiaron, qué hacen, qué aptitudes tienen. Exactamente. Entonces Su busco si histórico. es, exactamente, si busco si es por ventas, por operaciones, por investigación y desarrollo, etcétera, etcétera, y voy verificando efectivamente el que más se acople a la necesidad que tengo puntualmente pues, para hacer esa gestión comercial. ¿Y les escribe a través de LinkedIn o encuentras el Sí, email? A a ver. través de LinkedIn, en este caso invertí en una cuenta un poco premium en Ah, LinkedIn ok. para Ok. poder contactarlos directamente, porque si no la tengo, me deja enviarles una invitación, me toca esperar a que me acepten y ahí sí puedo ponerme en contacto con ellos. Pero en este caso, pues pagué un poco para poder tener un resultado como más rápido. Cuando ustedes no tengan esta cuenta Plus. Ay, Viviana, disculpa, dile. No, qué pena, es que me estaba cambiando del celular al Ah, computador. ok, no hay problema. Yo uso algunas herramientas también en línea. Hay una otra, se me olvidó el nombre. Yo puedo poner en la versión final de la presentación, les paso. Cómo encontrar los emails o por lo menos la tipología de los emails de un minorista o de una organización. Hay unas herramientas online también donde se puede encontrar el email específico de alguien. Entonces, sabiendo, hay una herramienta, les voy a pasar este link porque no estoy acordado en este momento, pero voy a poner acá. Es una herramienta que pones el enlace de LinkedIn de alguien y eso encuentra su email. Porque también es una manera de mandar quizás más, de una manera más institucional, no sé qué, porque hay gente que no mira su LinkedIn, ¿no? Pero sí mira su email. Entonces voy a poner el otro acá, no me acuerdo ahora el nombre, pero voy a poner Rocket Search, algo así. Voy a poner el link. Pero son maneras interesantes de conectar una cosa a otra. Hacemos la tarea de buscar la empresa, buscar el contacto y muchas veces podemos encontrar el email a través de ese tipo de son herramientas de leads, ¿no? Herramientas de encontrar el contacto final. Y importante en esta búsqueda, no sé, María Fernanda, no sé, Javier, si ustedes ya hacen eso, es como crear una pequeña base de datos para este proyecto, donde tienes el nombre de la empresa, el país, el tipo de empresa, la persona de contacto y, claro, su dirección de LinkedIn, cuándo han contactado por primera vez, cuántas veces han contactado. Y yo siempre pongo el nivel de prioridad también para saber si es una empresa que tengo que hacer un follow-up, un seguimiento bastante cercano o es algo un poco más de largo plazo para poder priorizar la energía también que voy a poner en este contacto. Sí, señor Gustavo, súper importante lo que dices. Definitivamente hacer un pipeline de ventas Yo, es la vía más cercana a poder cerrar los negocios y categorizarlos también por nivel de prioridad es muy bueno. En mi caso yo lo hago como empresas ABC y nivel de ajá. interés del 1 al 5. Y Yo ahí uso voy 1, 2, 3, pero igual. ok, ahí voy categorizando a cuál le tengo que disparar primero, a cuál le tengo que atacar Eso. primero y pues trato de cerrar esas brechas o esas oportunidades. Y igual eso puede ser en Excel mismo, o sea, si ustedes no tienen una herramienta súper sofisticada de base de datos, de Un CRM, CRM. Ujú. ¿por qué no? ¿Por qué no un Excel? Eso. Sí, perfecto, funciona. Y bueno, algunos, ¿qué haces después? Bueno, como les he dicho, importante aprender sobre la empresa, mirar un poco su sitio web, mirar las plataformas de LinkedIn para tener una idea de a quiénes estamos contactando. Y claro, hacer un acercamiento más personal, como ya he comentado con Viviana anteriormente. Importante comentar algo
sobre la gama de productos, importante referirse a la persona y bueno, y cuando no tengan el email directo, si han identificado a la persona específica, le pueden escribir con atención a, mismo si sea un email, mail at, info at, sales, whatever, se pueden contactar a través de to the attention of someone, de alguien. Bueno, como mencioné anteriormente, hacerlo personal, hacerlo no muy pesado en este primer contacto. A veces ponemos catálogos de 10 megabytes, a veces ni llega el email porque está en el spam. Entonces, hacerlo light en el inicio y después, si necesario, podemos pasar más información, pero hacerlo como introductorio y sin poner mucha presión, ¿no?, en la persona que está recibiendo. Y claro, tener un sitio web que funcione y una dirección de email que tenga el mismo dominio, ¿no? El mismo domain de su website. Y claro, tener la información de la comunicación, de su rol, de, bueno, cómo te pueden encontrar. Y claro, importante saber si la empresa que están contactando va a estar en Anuga o no, como expositores, como visitantes. Si no, importante salvar el contacto y, claro, tenerlo en su base de datos. Importante cuando estén en cita, claro, es tener un poquito de conocimiento sobre la empresa o preguntar qué hacen, cómo lo hacen. Y claro, siempre yo pregunto si tiene experiencia o con Colombia o con países latinoamericanos, importando directamente o no. Porque muchas veces hay algunas empresas que quieren como hacer un piloto también y empezar a importar directamente. Tener material de escritura importante, mismo que sea en el celular, pero mejor tenerlo de otra manera también. Tener un caramelo, algo para sentirse fresco y claro, tomar fotografías después de autorizaciones también, importante. Ustedes van a encontrar el vendedor casi siempre en el stand, van a hablar con el vendedor, pero importante llegar a persona que hace compras y hacer sourcing. Hay muchos compradores que no van a estar todos los días. Muchas veces van a estar como 2, 3 días. Entonces, si ustedes tienen un interés específico en una empresa, importante hablar desde el inicio, desde el primer día con la empresa, hacer este abordaje para saber cuándo van a estar. Hay, claro, la posibilidad de hablar con un presidente, el CEO de una empresa, especialmente cuando son empresas más pequeñas. El gerente de calidad puede ser que esté ahí. Y, claro, la gente involucrada en proyectos y proyectos de sostenibilidad. Son los diferentes, eso yo compilé yo mismo, porque es de mi experiencia los diferentes tipos de personas que pueden encontrar en una feria. Pero hay más, eso es algo muy personal que yo he compilado para hacer ese tipo de taller, pero hay más personas, ¿no?, que ustedes pueden encontrar. Como les mencioné, interesante tener la tarjeta de presentación, mismo que sea con código QR. Observar el lenguaje corporal de la persona con quien estés hablando para saber si la conversación sigue, si no. Y claro, escribir la información de la charla para no olvidar, incluso el seguimiento. Mandamos muestras, mandamos lista de precios, que sea. Y ese es el tipo de Business Contact Sheet, el tipo de contacto que nosotros compilamos en Sipo, pero también creo que ProColombia lo tiene bastante parecido. Entonces, lo que voy a hacer quizás con Eliette o con Ana María, no sé, podemos acordarnos. Si ustedes ya tienen el formato, no hay problema. Puede ser el formato. Si ustedes necesitan algún formato, yo puedo facilitarles también. Podemos llegar a un acuerdo de cómo lo hacemos, no hay, no hay problema. Pero en general lo tenemos así. Ese es un contacto existente, un nuevo contacto. Se pueden como pegar acá el business card, la tarjeta de contacto, la fecha de la conversación, la hora. Y claro, el tipo de contacto para que ustedes sepan si es un importador, distribuidor, un fabricante. Los temas principales discutidos y el tema de seguimiento también. ¿Qué tenemos que hacer? Y claro, la priorización, que Javier lo tiene como ABC, yo lo tengo como 1, 2, 3, pero acá tenemos como very important, important, less important. Son diferentes maneras de
Bueno, no voy a hablar mucho sobre eso, un sitio web importante tener y claro, preferible tener como dominios como .com, .co y tenerlo amigable en términos de visualización por celular, por teléfono celular. Eso es importante para hoy en día para que un importador pueda mirarlo, ¿no? De pronto en la feria. Medias sociales depende mucho del perfil de producto. Muchos usan Instagram para hacer un acercamiento más específico con consumidores. Muchos usan LinkedIn para hacer este perfil más profesional. Yo creo que LinkedIn se aplica a todos, todos y todas que están acá, porque es un perfil B2B. Entonces, eso siempre va a ser interesante. El Facebook no se usa mucho en Europa y menos por temas de varios temas, el tema de que es una cuenta personal, el tema de privacidad, bueno, pero sí LinkedIn mucha gente usa y Instagram muchas veces para hablar directamente con el mercado final. Es importante tener claro una presentación de la empresa, mismo que sea una presentación en el brochure, que sea una presentación así, pero importante tener información como el origen del producto, el tema de calidad, el tema de información sobre productores, capacidad de exportación y de producción, los certificados, ambos de inocuidad alimentaria, pero también de sostenibilidad, los proyectos de sostenibilidad y, claro, información sobre los productos. Especificaciones de producto y, claro, la parte de logística, la parte de presentación, la parte de empaques disponible. Acá les doy, es un snapshot, ¿no? de tipo de información de empresas. Y acá yo tengo unos ejemplos interesantes de SEAN. Viviana, que te comenté sobre los QR codes, de tenerlos a veces en los stands también. Y claro, si tenemos productos que tienen ingredientes interesantes, mostrar esta conexión entre ingrediente y producto terminado. Y diferentes tipos de muestras también que yo vi en mi vida, digamos así. Les puse acá algunos ejemplos de muestras bonitas, interesantes. Acá son hierbas medicinales en la izquierda con aceites esenciales y en la derecha vemos frutas liofilizadas. Y tener para ustedes mismos, ¿no? Acá en la fecha 2024, pero tiene que decir 2025. Bueno, es un error, pero no importa, es un ejemplo. Una agenda que podamos ubicarnos con relación a reuniones, pero también a visitas a otros stands, al tema académico y todo eso. Tener una agenda de este tipo. Voy a corregir la fecha. Y es eso. No sé si hay alguna pregunta específica o algún comentario. Terminé en tiempo. Yo estaba intentando terminar en tiempo en respecto a su tiempo también. Eso les voy a distribuir. Entonces la presentación los distribuyo a Cipo y ProColombia. Ustedes ya hoy día pueden tener acceso a esta presentación. No sé, algún comentario o alguna pregunta. ¿No? Sin preguntas, todo supremamente claro al parecer. Sí, yo pregunté todo mientras marchan, entonces creo que yo quedé bien. Muchas gracias. Súper. Ajá. Sí, sí, te Muchas adelantaste Todo un claro, poco a las muchas preguntas gracias. y a la presentación. Bueno. Sí, sí. Bueno, Espero pues que les dé un poco las herramientas, ¿no? Es la idea. es Les eso. dé un poco de... Es eso, darles herramientas a ustedes para la preparación. Pues yo quisiera un poco cerrar el espacio con algunos puntos claves que desarrolló Gustavo para que obviamente ustedes los revisen con más calma. Como les dice, ya las presentaciones van a tener y esto es un trabajo de investigación arduo y personalizado que tendrán que hacer de aquí al 3 de octubre que comenzará nuestra feria. Entonces, pues yo aquí tomé algunos apuntes y creo que son claves en este punto. El primero es ubicar la gama del producto y enfocarse un poco en los beneficios del mismo. Es clave conocer sus productos pues para saber un poco cómo abordar al cliente, qué van a vender.
La segunda es identificar los distribuidores. Gustavo me dijo que minoristas no vamos a tener allí, entonces la identificación de distribuidores resulta clave, y tanto los que estarán en la feria como expositores como los que no lo estarán. Y yo creo que para eso pues también es clave investigar previamente, antes de la feria, todo el tema de bases de datos, asociaciones sectoriales, certificadoras, otras ferias comerciales, todas las herramientas de LinkedIn y de contactos que nos mostró Gustavo. Una vez poco tengamos esta investigación clara, pues enviar unos correos personalizados a esos clientes que creemos potenciales claves, y de una manera ordenada y priorizada para preagendar espacios. Creo que esto es muy, 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 muy importante. Entre más espacios preagendados tengamos nosotros antes de llegar a la feria, pues seguramente va a ser más exitosa la participación. Y en esos correos, iniciales de invitación, un poco utilizar los materiales de marketing que Amalia muy amablemente nos puso en el chat, un poco personalizados a su empresa para hacerse visibles, para mostrar que ustedes van a estar allá. En feria ya como tal, pues llevaron tal vez unos códigos QR con información muchísimo más detallada que les permita darle información ampliada a sus posibles contactos, y obviamente llevar unos contactos de seguimiento que nos los mostraba Gustavo, que los puede tener por Colombia. Si no, Gustavo los adecuará para que ustedes los usen, y que les permitirá post feria pues hacerle un seguimiento a esos contactos. Y por último, y lo que nos comentaba nuestro compañero de ProColombia muy al inicio, pues creo que la marca país es muy importante potencializarla durante toda la participación en la feria. Creo que vamos como conjunto, creo que hay cosas bonitas que vender como país, y creo que esto puede potenciar mucho los negocios de cada uno de ustedes. Yo quería dejar esos puntos claves. Creo que Gustavo tiene algo adicional. Solo el tema de los minoristas, los retailers, muchas veces sí van a estar visitando, pero no van a estar, no son expositores. Exponiendo. Rio, EDK, que sea, barará, imposible encontrar como expositores, pero sí posible que estén como caminando y visitando con sus category managers o con, las personas clave, ¿no? Gracias por la Yo lo aclaración. dije Sí, mal, disculpa, no solo para sí, aclarar lo que yo dije, disculpa. gracias. Listo, no sería eso, Eliet. No sé si algo para cerrar. Bueno, nosotros, como les dijimos, les enviamos la presentación, y ProColombia se las distribuirá con mucho tiempo. Eliet. No, Alejandro, a ti, Amalia, y por supuesto a Gustavo, muchas gracias por estas 2 horas de muchos consejos y mucho conocimiento que les será de mucha utilidad a las empresas. También les agradecemos si nos pueden compartir el enlace de la grabación que me comentaste que estaría seguramente en YouTube. Algunos empresarios también nos escribieron para que les podamos enviar ese enlace. Nos queda en compromiso entonces enviarles esto, nos queda de compromiso revisar el tema en conjunto para el seguimiento de los contactos, pues, ver cuál puede ser la mejor herramienta para brindarle a los empresarios. Y también pues aprovecho el espacio para un aviso parroquial. Em, a las empresas les solicitamos el martes pasado que nos envíen a mi correo, está bien, o pues, si quieren por WhatsApp, a mi contacto, el nombre de las 2 personas que van a utilizar las credenciales que les vamos a dar, con el número de identificación, el número de la cédula y el correo electrónico. Como lo vimos hoy en la exposición de Gustavo, necesitamos tener eso para poderles dar acceso a la aplicación de la feria. Entonces creo que entre más rápido podamos tenerlo mejor. Entonces pues esperamos de aquí a mañana viernes tener la información de todos. Entonces pues por nuestro lado no es nada más, agradecerles a Cipo y pues a todos por su participación. No, muchas gracias a todos, y que tengan un bonito día. Ahí seguimos. Gracias, igualmente, que tengan un buen día. Buen día. Alejandro, Amalia, les Gracias. mando una versión actualizada ahorita. Gracias, Súper. Gustavo. Que estén Buen bien. día, Buen día. muchas gracias, Hasta Gustavo, luego, muchas Alejandro, gracias. Amalia, Gracias. Eliel.